Buenas noches, aquí estamos de nuevo con Vamos al Punto, que como saben se transmite todos los lunes a las 7 de la noche por 100% Noticias y redes sociales. Ayer se conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores, 1 de mayo. En casi todo el mundo se celebra el 1 de mayo. La pregunta que corresponde hacernos es: ¿cómo celebran los trabajadores nicaragüenses el 1 de mayo? ¿Lo celebran con más empleo, mejores salarios, libertad de organización? ¿Tienen algo que celebrar los trabajadores nicaragüenses el 1 de mayo? Veamos algunas cifras. Lo primero, el empleo, el desempleo, el subempleo. Los datos oficiales, los datos del gobierno revelan que más del 61% de la población laboral se encontraba al mes de diciembre, que fue el último dato que se publicó, en condición de desempleo, subempleo o algo que le llaman trabajadores sin remuneración. Más del 60% de la población. ¿Y cómo se define subempleo? Aquellos trabajadores que ganan menos del salario mínimo, porque no encuentran un trabajo fijo. De tal manera que más del 60% de la población laboral nicaragüense llega al 1 de mayo ganando menos de lo que se necesita para vivir, sobreviviendo, valga la redundancia, porque el salario mínimo está calculado para cubrir las necesidades mínimas, las necesidades básicas de un trabajador y su familia. Lo segundo es si los trabajadores celebran su día con más derechos. Bueno, ya sabemos, la libertad sindical en Nicaragua está aplastada. Existen unos sindicatos que en realidad están dirigidos por mafiosos que lo que hacen es arrodillarse a los dictados, a lo que le instruye la dictadura. Sobreviven apenas y se pueden contar con los dedos de la mano y sobran algunas organizaciones sindicales independientes, pero en general lo que existen son grupos mafiosos que más bien contribuyen a aplastar los derechos de los trabajadores. Entonces, desempleo, subempleo, falta de derechos de organización, de reunión, pero también está otro elemento, incluso para los que tienen ingresos, que es la carestía de la vida. En otra oportunidad mencionábamos que, de acuerdo con las cifras oficiales, en el 2021, sin guerra en Ucrania, sin aumento espectacular de los precios del petróleo, el precio de la comida en el 2021 aumentó en 15%. 15% aumentó el precio de la comida según el gobierno. ¿Y qué hizo el gobierno de los pobres? La economía cristiana, socialista y solidaria ajustó el salario mínimo en 7%, pero la comida aumentó en 15%. Aumentó las pensiones de los jubilados y los otros nicaragüenses que reciben pensiones en 2%, pero en 15% creció el costo de la comida y ajustó en 3% los salarios de los trabajadores del Estado. Pero, repetimos, 3% frente a 15%, 7% frente a 15% en el caso del salario mínimo y 2% frente al 15% en el caso de las pensiones de la seguridad social. Pero eso fue al 31 de diciembre. ¿Y qué ha ocurrido en el primer trimestre del año? Para no confundirme,
aquí lo tengo anotado. De acuerdo con las cifras del gobierno, el costo de la comida en los primeros 3 meses aumentó en 6% en los primeros 3 meses, además del 15% que había aumentado en el 2021. ¿Saben cuál es el costo de acuerdo con las cifras oficiales de la canasta básica? 17,000 córdobas. ¿Qué significa esto? Que si un trabajador ya perdió en el 2021, en el primer trimestre de este año, sigue perdiendo, sea un trabajador con un ingreso estable, un trabajador con un ingreso inestable, un trabajador del Estado o un pensionado. Esas son las condiciones en las que los trabajadores nicaragüenses llegan al 1 de mayo y mientras los paniaguados de la dictadura se llenan la boca hablando de crecimiento económico, hablando de equilibrios macroeconómicos, pero que solo satisfacen las estadísticas y el ego de quienes publican esa estadística embusteras. Pero lo más trágico de este 1 de mayo, y tenemos que remarcarlo una y otra vez, es la hemorragia de las migraciones. Y cuando hablamos de hemorragia, no solo es en sentido figurado, porque son seres humanos con sangre, de sangre y hueso, los que salen a borbotones día por día. Imagínense que de acuerdo con los datos de migración en Estados Unidos, fueron retenidos en la frontera en estos primeros meses, 3 primeros meses, más de 41,000 nicaragüenses intentando ingresar de manera irregular. Preguntémonos, ¿cuántos ingresaron de manera regular? Y en el caso de Costa Rica, más de 20,000 en este primer trimestre solicitaron refugio. Imagínense cuántos no han solicitado refugio. En total, entre enero y marzo, 61,337 nicaragüenses han sido registrados como irregulares, como migrantes irregulares, solo en Costa Rica y en Estados Unidos. Una tragedia porque en el 2021 el 3% de la población nicaragüense emigró, huyó del paraíso orteguista sin condiciones de guerra. Y al ritmo que vamos en el 2022, ese porcentaje va a ser todavía mayor. Si seguimos a este ritmo, vamos a llegar al 7% en menos de 2 años. Esa es una verdadera tragedia para las familias, para las personas que migran, pero una hemorragia para el país, porque se va gente joven, se van trabajadores, se va gente calificada. Los más aventados, los más capacitados son los que se van y el país pierde un capital que difícilmente va a volver a recuperar, porque normalmente el que se va por situaciones socioeconómicas difícilmente retorna. Nosotros tenemos que llamar una y otra vez a la comunidad internacional también, que todavía no le pone mente, porque claro, cuando se comparan 100,000, 200,000 nicaragüenses frente a los millones de Venezuela, a los millones de Ucrania, pues resulta una cifra mucho menor, pero en términos porcentuales, lo que significa en proporción al tamaño de la población nicaragüense es una verdadera tragedia. En consecuencia, por muy triunfalistas las cifras del dictador y de sus paniaguados, la realidad es que los trabajadores nicaragüenses llegan sin derechos, en condiciones de desempleo, subempleo o incluso trabajadores que solo reciben la comida pero no un salario, y particularmente la tragedia de esta hemorragia
de estos centenares de miles de nicaragüenses que han abandonado el país. No hay nada que celebrar. Lo que sí tenemos es que frente a esta tragedia, redoblar nuestro espíritu, nuestra voluntad de resistir y nuestra decisión de cambiar este país, nuestro país, que comienza por salir de la dictadura de Ortega para que los trabajadores nicaragüenses y en general empresarios pequeños, medianos, grandes y profesionales podamos quedarnos a vivir en un país en paz, libertad, prosperidad y oportunidades. Un país que se transforme en un imán para recuperar a esos nicaragüenses que han tenido que escapar del paraíso entre comillas, porque en realidad es un infierno de Ortega y su pandilla de mafiosos. Buenas noches. Les invitamos de nuevo a Vamos al Punto todos los lunes a las 7 de la noche por 100% Noticias. Por hoy, ya saben, no hay peor lucha que la que no se hace. Buenas noches.